Les doy la bienvenida a nuestra sesión denominada Abordaje de los trastornos del medio interno en situaciones críticas pediátricas. El día de hoy vamos a tener tres temas muy importantes en esta segunda sesión. Tenemos en la primera ponencia la doctora Iris Pamela Sayas Avilés. Ya hemos tenido algunas intervenciones de la doctora en algunas unidades. En esta oportunidad permítanme presentarla. Ella es médico pediatra del Hospital Nacional 2 de Mayo, médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha llevado estrategias en el soporte respiratorio neonatal en la Universidad Norbert Wiener. Asimismo, es consultora científica del artículo Hemorragia alveolar en síndrome febril tropical. Estimada doctora Iris Sayas, bienvenida a esta sesión de hoy. Damos el inicio a las ponencias con usted. Puede iniciar su ponencia, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Sí se escucha, ¿cierto? Sí, doctora. Bien. Listo, bueno, vamos a hablar de dos temas. El primer tema es manejo de acidosis y alcalosis metabólica en el paciente pediátrico. Bueno, cuando nosotros hablamos de alcalosis y acidosis, nos remitimos a un examen laboratorial, ¿no? Un examen auxiliar que se llama el análisis de gases arteriales. Cuando nosotros hablamos de gases sanguíneos, los datos que nos brinda. Recording in progress. Los gases sanguíneos pueden ser a nivel datos respiratorios y datos a nivel metabólico. Lo que vamos a ver es que ambos van a tratar de mantener pues el pH en el rango normal a través de un buffer que es el ácido carbónico. El buffer básicamente, o tampón también llamado, es el que mantiene el equilibrio entre estas dos partes. Entonces vamos a ver que el pulmón es el que se va a encargar de la parte respiratoria, excretando de mayor o menor velocidad el CO2, y el riñón se va a encargar de la parte metabólica, eliminando los iones de hidrógeno y reabsorbiendo bicarbonato. Cuando nosotros hablamos de pH, pues esto es lo que nos regula la acidez o alcalinidad de la sangre en relación de los hidrogeniones que nosotros tenemos. El PCO2 indica la presión parcial de CO2 en sangre regulada por el pulmón. El PO2 indica la presión parcial de oxígeno en sangre, y la saturación de oxígeno pues indica la hemoglobina saturada al oxígeno. Y bueno, como hemos mencionado, el bicarbonato está regulado por el riñón. Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que al tomar un AGA tenemos que tener distintas consideraciones. Bueno, en realidad ya nosotros, los médicos son los que tomamos los AGA. Sin embargo, en algunos ambientes de UCI, si es que el paciente pues tiene línea arterial, puede tomarlo incluso el licenciado también, ¿no? El licenciado de enfermería también lo puede tomar. Ya en las UCIs de adultos, muchas veces también lo hace también el licenciado de enfermería sin necesidad de tener una línea arterial. Entonces vamos a ver que al momento de tomar un AGA tenemos que ver la cantidad de heparina que nosotros usamos. Cuando nosotros usamos una jeringa de tuberculina, que es por lo general con esta la que se toma el análisis de gases arteriales en pacientes pediátricos, porque también hay otras que ya vienen pues ya cargadas especialmente para poder tomar un análisis de gases arteriales. Sin embargo, cuando nosotros tenemos la jeringa de tuberculina y tenemos que colocar heparina, tenemos que ver que no sea de excesiva cantidad, ¿no? Porque esto va a disminuir la presión de CO2 que tiene la muestra. También tenemos que eliminar las burbujas que pueden existir al momento de tomar la muestra, ya que puede aumentar la presión de oxígeno y disminuir la presión de CO2. Si no es procesado este examen rápidamente, tenemos que almacenarlos al menos a 4 grados por 1 hora, si es que se va a demorar mucho el procesamiento de la muestra. Puede ser almacenada por 20 minutos a aire ambiente, y se menciona de que no hay ningún riesgo de que se pueda alterar los datos. Sin embargo, si es que es mucho más tiempo, el PCO2 va a tender a aumentar y el pH va a tender a disminuir, es decir, que nos vamos a ver en un grado de acidosis, ¿no? De acidosis respiratoria. Entonces, vamos a ver que van a existir también valores, van a existir pues valores, ¿dónde está? Sí, vamos a ver que van a existir diferentes valores de acuerdo a la altitud que estemos tomando la muestra. Cuanto más altitud esté tomada la muestra, la presión arterial de oxígeno va a ir disminuyendo también, ¿ya?
Entonces, y también de acuerdo a la temperatura, vamos a ver que nuestro pH también va a ir disminuyendo. Entonces, cuando nosotros hablamos de pH, el pH es definido como el logaritmo negativo de la concentración de hidrogeniones. Normalmente el pH sanguíneo es de 7.35 a 7.45. Si nosotros estamos con menos de 7.35, estamos hablando que estamos en un caso de un pH ácido, que quiere decir de que hay mayor concentración de hidrogeniones. Sin embargo, si es que estamos con un pH más de 7.45, estamos hablando que estamos ante un pH alcalino con menor concentración de hidrogeniones a nivel de sangre. Los valores normales de los valores más frecuentes, ¿no? Que se hallan en el AGA, en pediatría, vamos a ver que la presión arterial de oxígeno tiene que ser más de 80, la presión arterial de CO2 es de 35 a 45 milímetros de mercurio, y bueno, el valor de pH, como les he mencionado, es de 7.35 a 7.45. Y el valor de bicarbonato es 24 más menos 2, es decir, de 22 a 26 mil equivalentes por litro. Y el exceso de bases es de más menos 3. Entonces, al momento de nosotros hablar del equilibrio ácido-base, vuelvo a repetir que tiene que quedar grabado que el pH normal es de 7.35 a 7.45. Un pH compatible con la vida es de 6.8 hasta 7.8. Y bueno, vamos a ver que para que esto se mantenga en equilibrio se tiene que producir ácidos, hidrogeniones y bases como bicarbonato. El equilibrio ácido-base va a requerir la integración de tres sistemas orgánicos, que son el hígado, los pulmones y el riñón. El hígado vamos a ver que va a metabolizar las proteínas produciendo iones hidrógeno. El pulmón va a eliminar el CO2, ¿no? Y el riñón va a generar nuevo bicarbonato. Entonces, ¿cuáles son los ácidos que nosotros producimos? Bueno, los ácidos fijos volátiles, no volátiles, y los ácidos volátiles. Los ácidos volátiles, pues vamos a ver que son producidos de manera endógena a través del metabolismo de la glucosa y de los ácidos grasos. Y a través de esto se va a producir CO2 y agua. El CO2, pues vamos a ver que se va a eliminar a través del pulmón y los ácidos fijos no volátiles van a ser relacionados al metabolismo proteico, ¿no? Y bueno, el riñón es el que se va a encargar de eliminar estos ácidos fijos no volátiles. Entonces, el sistema tampón buffer, ¿no? Vamos a ver de que tenemos el sistema de bicarbonato con el dióxido de carbono, el ion hidrógeno más el bicarbonato van a generar el ácido carbónico, ¿no? Y se va a generar pues agua más CO2, ¿no? Ese es el sistema de tampón buffer. Ahora, nosotros vamos a ver que, que los buffers de primera línea, ¿no? Del comportamiento extracelular son varios, ¿no? Uno es el bicarbonato, la hemoglobina, las proteínas plasmáticas, el fosfato disódico, fosfato monosódico en plasma, ¿no? Y bueno, y los buffers de comportamiento intracelular en realidad no están bien conocidos, ¿no? Pero bueno, también se mencionan, ¿no? Y bueno, vamos a ver y recordar que el buffer es un sistema formado por un ácido débil y una sal fuerte, ya de dicho ácido que funciona como base. A nivel del pulmón, que es la segunda línea de defensa, actúa amortiguando la acidez o la alcalinidad a base de eliminar o retener CO2, lo que vamos a ver que va a disminuir o aumentar el ácido carbónico y en consecuencia también la concentración de hidrogeniones. Al momento de nosotros ver esta ecuación que hemos ya planteado anteriormente, que es la de hidrogenión más bicarbonato que produce ácido carbónico, vamos a ver que básicamente el que va a regular la cantidad de hidrogeniones se va a estimular a través del centro respiratorio, ¿no? Por ejemplo, si estamos ante una acidemia, es decir, el pH es menos de 7.35, ¿no? Entonces, si es que esto está producido porque hay una mayor concentración de PCO2, ¿no? Lo que va a hacer es que el paciente va a estar hipoventilando. Entonces, una respuesta compensadora para tratar de disminuir más bien, ¿no? La presión arterial de CO2, el paciente va a hiperventilar, ¿no? Igual en una alcalosis, ¿no? En una alcalosis el pH está aumentado, ¿no? Es decir, que hay un PCO2 menor, ¿no? Es decir, menos de 35 milímetros de mercurio. Entonces, el paciente lo que tiene que hacer para compensar esta situación, tiene que hipoventilar.
Entonces, la tercera línea de regulación es la regulación renal, ¿no? Vamos a ver que se producen hidrogeniones entre 50 a 100 mil equivalentes por día, ¿no? Pero en condiciones patológicas puede llegarse a producir hasta 500 mil equivalentes por día, que vamos a ver que se van a neutralizar con los buffers extra e intracelulares, pero también deben ser eliminados por el riñón, ya que el pulmón no excreta hidrogeniones. Lo que nosotros vamos a ver es que el riñón va a contribuir al balance ácido-base regulando la excreción de hidrogeniones, en tanto que la concentración de bicarbonato permanezca dentro de los límites apropiados. ¿Ya? Entonces, por eso tenemos que tener en cuenta que nuestros valores normales de bicarbonato tienen que ser entre 24 más menos 2, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a ver que esta regulación involucra algunos pasos. Uno es la reabsorción tubular del bicarbonato filtrado en el glomérulo y la regeneración del bicarbonato gastado en la neutralización del ácido fijo mediante la eliminación de hidrogeniones, ¿no? Debido a este mecanismo, lo que se va a generar es una excreción directa de hidrogeniones libres, ¿no? Y bueno, vamos a ver que para eliminar el exceso de hidrogeniones por la orina, porque es por ahí donde se elimina, se debe combinar el ion hidrógeno con tampones intracelulares, ¿no? En forma de fosfato y en forma de creatinina. Y también puede ser eliminado a través de amonio. Otros conceptos básicos que tenemos que tener en consideración, bueno, ya hemos dicho, acidemia, menos de 7.35 el pH, alcalemia, pH sérico, más de 7.45, acidosis son procesos fisiológicos que promueven la acumulación de ácido o la pérdida de base, alcalosis son los procesos fisiológicos que promueven la acumulación de base o la pérdida de ácido, ¿no? Entonces, todo cuando hablamos en realidad de los procesos fisiológicos, hablamos básicamente de acidosis o alcalosis, ¿no? La concentración en sangre, ¿no? Sérico, ¿no? Hablamos de acidemia o alcalemia, ¿no? Entonces, vamos a ver que el exceso de base que hemos mencionado, que en los niños es normalmente más menos 3, es la cantidad de equivalentes de ácido o base que necesitamos agregar a 1 litro de plasma para llevar el pH sanguíneo a 7.4. ¿No? Que es un promedio, ¿no? Que es un promedio normal que deberíamos tener todos, como les menciono, lo normal es de 7.35 a 7.45, pero 7.4 pues es un promedio, ¿no? Y puede calcularse el exceso de base igual como el bicarbonato más 10, ¿no? El pH menos 7.40 menos 24, ¿no? Entonces vamos a ver que en los trastornos respiratorios el exceso de base nos sirve para saber la duración del problema. Si tenemos una acidosis respiratoria y el exceso de base está en rango normal, se considera que la acidosis respiratoria es aguda. Y si el exceso de bases está alto, quiere decir que indica un problema ya crónico, ¿ya? Y si el exceso de bases está bajo, indica un problema mixto, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la electroneutralidad es el equilibrio que existe entre las cargas positivas y las cargas negativas. Cuando nosotros tenemos en sangre, tenemos pues sodio, tenemos en la parte extracelular, tenemos sodio, bicarbonato, cloro, ¿no? Entonces, tiene que haber, el sodio es catión, es carga positiva, ¿no? El bicarbonato y el cloro son cargas negativas. Entonces, si nosotros vemos la concentración en sangre de cada uno de estos electrolitos, ¿no? Por ejemplo, el sodio es 140 mil equivalentes. El bicarbonato, como les he mencionado, es 24 más menos 2, poniendo en promedio, es 24 el promedio, y el cloro es 105. Entonces, si yo quiero llegar al mi todo, que es 140, que es el valor que tiene el sodio, me va a faltar, ¿cierto? Me va a faltar porque si yo sumo la cantidad de cloro con bicarbonato, solo llego a un 129. Entonces, mi anion gap, que es esto, que es la cantidad de aniones no medibles, pero que están en el líquido extracelular, ¿no? Es justamente la diferencia entre el sodio menos el cloro más el bicarbonato, que su valor normal, algunos mencionan que es de 8 a 16 y otros mencionan que es de 8 a 14. Entonces, lo que vamos a ver es que en cualquier solución acuosa, la suma de la concentración de cationes siempre debe ser igual a la suma de concentración de aniones. En nuestro plasma se tiene que tener, bueno, que tiene una osmolaridad cercana a 300, ¿no? El catión que se encuentra en mayor concentración es el sodio y tendremos pequeñas cantidades de potasio, calcio y magnesio. Entonces, vamos a ver pues que el anion gap es también conocido como la brecha aniónica, ¿no? Y como les he mencionado, el valor normal está entre 8 y 14 y también puede estar alterado por la albúmina. Cuando la albúmina está
por debajo de 4, el anión GAP se le suma 2,5 por cada gramo que la albúmina baje, ¿no? Entonces, bueno, otro concepto básico que es el bicarbonato corregido, ¿no? Entonces, ¿por qué se corrige el bicarbonato? ¿No? Nosotros vamos a ver que el problema está en que pues en el bicarbonato está directamente afectado por la presión arterial de CO2. Si esta presión de CO2 está elevada, el bicarbonato va a aumentar y si está baja, el bicarbonato va a disminuir, ¿no? Entonces vamos a ver qué se calcula cuando hay una acidosis metabólica con anión GAP elevado, ¿no? El bicarbonato corregido nos va a indicar cómo debería estar el bicarbonato si el anión GAP fuera normal. Y también nos indica que además del trastorno metabólico por acumulación de ácidos orgánicos, tenemos un exceso o un déficit de bicarbonato adicional, ¿no? Si el resultado del bicarbonato corregido que se calcula a través, o sea, igual a la anión GAP menos 12 más el bicarbonato que tenemos, es más de 30, estamos entre una alcalosis metabólica. Pero si el resultado es menor de 24, estamos ante una acidosis metabólica hiperclorémica, ¿no? Bueno, estos son conceptos básicos que lo tenemos que tener en cuenta. Sin embargo, lo que más nos importa es tratar de ver o interpretar, ¿no? Cuando estamos ante un proceso metabólico o respiratorio, ¿no? En este caso, el día de hoy vamos a abordar lo que es acidosis metabólica y alcalosis metabólica, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a ver es que, bueno, cuando el pH está disminuido, hemos quedado de que es una acidosis, ¿cierto? Entonces, después de esto, si yo ya tengo mi nivel de pH, lo que tengo que ver es si es que este pH que está disminuido está siendo disminuido a expensas de mi bicarbonato o a expensas de mi presión de CO2, porque son los únicos que pueden regular o, bueno, alterar en este caso mi nivel de pH, ¿ya? Entonces, ante esto, si es que yo tengo, como les estoy repitiendo, la muestra de sangre de gases arteriales y el pH está a menos de 7,35, estoy frente a una acidosis, ¿no? Entonces, ahí yo tengo que ver cómo está mi nivel de bicarbonato. Si mi nivel de bicarbonato es menor de 24, entonces yo estoy frente a una acidosis metabólica, ¿no? Entonces, si es que mi PCO2 es menos de 40, tengo que ver si es que hay una compensación respiratoria. Entonces, y esto se da a través de unos mecanismos de defensa que ya hemos mencionado también, que los mecanismos de defensa, ¿cuáles son? Los buffers, ¿no? O los tampones de líquido intracelular y extracelular, ¿no? Y bueno, vamos a ver que la compensación es que por cada 1 mil equivalente de bicarbonato que disminuya, también tiene que disminuir 1,2 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2, ¿ya? Ese es el mecanismo compensatorio de una acidosis metabólica. Ahora, en el caso de la alcalosis, ¿no? Si es que nosotros estamos frente a una alcalosis metabólica, quiere decir que nuestro bicarbonato está en más de 26 en este caso, ¿no? Si es que estamos frente a una alcalosis metabólica, tenemos que ver de que hay una compensación respiratoria también. Y bueno, vamos a ver que la compensación es que por cada mil equivalente de bicarbonato que aumenta, tiene que aumentar 10,7 milímetros de mercurio de presión arterial de CO2. Si es que no estamos frente a esto, ¿no? Entonces, se quiere decir, o sea, si es que no hay ningún cambio en la presión arterial de CO2, quiere decir que estamos en frente a una alcalosis metabólica descompensada. Entonces, lo que vamos a ver es que en el caso de una acidosis metabólica, ¿por qué se produce? ¿No? ¿Cuáles son las causas de la acidosis metabólica? Las causas de la acidosis metabólica básicamente son por pérdidas, ¿ya? Por pérdidas gastrointestinales, ¿no? Cuando hay diarrea, ¿no? Fístulas, ¿no? Que pueden ser, pues, también hay pérdidas a ese nivel, ¿no? Resinas de intercambio, ¿no? Ingesta también de cloruro de magnesio, ¿no? Y pérdida renal a través de bicarbonato, cuando hay presencia de una acidosis tubular renal, hipoaldosteronismo, diuréticos ahorradores de potasio, ¿no? Y también cuando hay exceso de ácidos metabólicos, ¿no? A nivel endógeno, cuando se produce una cetoacidosis, una acidosis láctica o ayuno prolongado, o hay altos niveles de urea, ¿no? Y estamos frente a una uremia. A nivel exógeno, por intoxicación por alcohol, metanol, ¿no?
o cuando hay una falla en la excreción, ¿no? Cuando hay una insuficiencia renal aguda, tubulopatías, insuficiencia renal crónica, ¿no? Y bueno, lo que vamos a ver es que una acidosis metabólica lo que va a causar es que haya vasodilatación periférica, la frecuencia cardíaca va a disminuir, puede existir alteraciones cardiovasculares como arritmias, a nivel gastrointestinal va a haber anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal. A nivel de la parte neurológico, vamos a ver que puede haber debilidad, letargo, estupor. La piel puede ser caliente, ruborizada, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos una acidosis metabólica, vuelvo a repetir, el pH está disminuido a expensas del bicarbonato que también está disminuido, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tratar de aumentar ese pH, ¿no? Al momento de tratar de aumentar el pH, como está disminuido a expensas del bicarbonato, entonces yo lo que tengo que hacer, lo que tiene que hacer mi cuerpo en realidad, es que tiene que tratar de aumentar el pH, pero tratando de disminuir el PCO2, ¿no? Entonces, al tratar de disminuir el PCO2, ¿no? Entonces se va a generar los signos de compensación de que va a haber un aumento de la frecuencia cardíaca, va a haber un aumento de la frecuencia respiratoria, ¿no? Y también va a haber una respiración mucho más profunda, ¿no? Que vamos a ver, pues, que cuando el paciente está acidótico, genera una respiración de Kussmaul, ¿no? Que es justamente cuando la frecuencia respiratoria está aumentada y también es una respiración profunda, ¿no? Entonces, esto es en relación a la acidosis metabólica, ¿no? En relación a la alcalosis metabólica, las causas más frecuentes son los vómitos, los diuréticos de asa, los diuréticos tiacídicos, ¿no? Como la furosemida, el diurético de asa, ganancia excesiva de bicarbonato o álcali, ¿no? Ingesta de bicarbonato, soluciones que contienen acetato, lactato, citrato, cuando hay pérdida excesiva de hidrogeniones a través de los vómitos, hipocalemia severa, diuréticos, hiperaldosteronismo primario, síndrome de Cushing, o cuando hay retención de bicarbonato, cuando hay pérdida de cloruro con retención de bicarbonato, ¿no? Y la clínica es pues también generación de que hay alteraciones cardiovasculares como arritmias, hipotensión, a nivel neurológico puede presentar convulsiones, ¿no? Y a nivel respiratorio la frecuencia respiratoria está disminuida, ¿no? Entonces los signos de compensación van a ser frecuencia y profundidad respiratoria disminuida, ¿ya? Entonces, cuando nosotros hablamos del manejo propiamente, ¿no? En cuanto al tratamiento, es necesario valorar pues los mecanismos compensadores y la existencia de trastornos asociados. Vamos a ver que el uso de bicarbonato en el caso de, de los trastornos pues con anion gap elevado, ¿no? De las acidosis metabólicas, es más restrictivo, primando el tratamiento de la causa subyacente, ¿no? Por ejemplo, mejorar la perfusión, tratamiento de cetoacidosis con insulina, es decir, manejar la causa de base, ¿no? El empleo de bicarbonato se reserva para otros tipos de circunstancias, ¿no? Cuando hay valores de pH extremadamente bajos, ¿no? Hiperpotasemia severa, ¿no? Y bueno, vamos a ver cómo es que se calcula esto. Entonces, cuando nosotros queremos pasar bicarbonato, porque como les he mencionado, no es lo ideal cuando hay un trastorno de acidosis metabólica, es decir, cuando el bicarbonato está disminuido, no es lo ideal que nosotros pasemos bicarbonato si es que no estamos ante situaciones específicas. ¿Por qué? Porque el bicarbonato también puede hacer daño. Entonces, lo que tenemos que tener en consideración es que si, por ejemplo, nosotros tenemos un pH menos de 7 o un bicarbonato menos de 10, ahí son las indicaciones que se puede pasar bicarbonato. Cuando el paciente tiene dificultad para mantener una hiperventilación adecuada, cuando hay hipocalemia concomitante, el cuadro de acidosis metabólica, acidemia severa asociado a fallo renal o intoxicación endógena, también son indicaciones de pasar bicarbonato. Las correcciones del bicarbonato en realidad son múltiples fórmulas, nada está establecido, nada te dice que tienes que usar esta fórmula y la otra no, ¿no? Se puede pasar en bolo, se puede pasar en infusión o en frasco de mantenimiento. Y se tiene que tener mucho cuidado, como vuelvo a repetir, con el uso de bicarbonato porque hay efectos cardiovasculares, ¿ya? Entonces, y también tenemos que ver la velocidad de infusión del bicarbonato, porque se tiene que pasar lento, no se puede exceder la velocidad de infusión, porque si no hay riesgo de edema cerebral,
arritmias, hipotensión arterial, también fatiga muscular por hiperventilación, hipercapnia, que puede llevar a la insuficiencia respiratoria. Entonces, cuando nosotros hablamos del bicarbonato, ¿no? La dosis es de 0,5 a un miliequivalente por kilo. Algunas literaturas te dicen que hasta 2 miliequivalentes por kilo. Se va a diluir en dextrosa al 5% o agua destilada. La velocidad de infusión es máximo 10 miliequivalentes por minuto. Usualmente lo pasamos en 30 minutos. La dosis máxima es 6 miliequivalentes por kilo y no se debe administrar junto a calcio porque precipita. Entonces se tiene que administrar lentamente, como les he mencionado. Ahí en la imagen que vemos pues la ampollita de bicarbonato de sodio al 8,4%, ¿no? Y la ampollita que por lo general la que se distribuye aquí es de 20 mililitros, ¿no? Entonces vamos a ver que nuestra infusión de bicarbonato, ¿no? Recordar, lo máximo que se puede dar es 6 miliequivalentes por kilo. Las diluciones, las que he mencionado, dextrosa y agua destilada. Y la velocidad de infusión es 1 miliequivalente por kilo hora. No se administra con calcio porque precipita. Si es que uno quiere pasar la infusión de bicarbonato, la puede pasar entre 8 a 10 horas o incluso lo puedes pasar durante todo el día, ¿no? Entonces, en frasco de mantenimiento, ¿ya? Las fórmulas son las que se mencionan ahí y vamos a ver estas fórmulas en algunos ejemplos. Pero antes de ver los ejemplos, tenemos que saber qué cosa es lo que vamos a usar, ¿no? Lo que vamos a usar es un cc de bicarbonato de sodio. Vamos a ver que si nosotros, bueno, por química, ¿no? Nosotros cuando tenemos dos compuestos, ¿no? Porque tenemos un compuesto que es el bicarbonato y un compuesto que es el sodio, que están unidos, ¿no? Que vemos que este compuesto de bicarbonato de sodio al 8,4% trae un miliequivalente de sodio y un miliequivalente de bicarbonato. Y la ampolla, vamos a ver que trae 20 mililitros. Entonces, ¿por qué decimos que un cc de bicarbonato de sodio trae un miliequivalente de bicarbonato? ¿Por qué esto? ¿Por qué? Porque como nosotros vemos, cuando nosotros ponemos al 8,4%, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que en esta ampolla del 8,4% hay 8,4 gramos en 100 mililitros de bicarbonato. Entonces, 8,4 gramos es igual que decir 840 miligramos, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que 840 miligramos hay en 10 mililitros. Entonces, vamos a ver que la conversión de cuánto equivale 840 miligramos a 1000 equivalentes es como nosotros en química sacamos la cantidad de 1000 equivalentes que tiene un compuesto. Lo sacamos en relación al número de miligramos entre el peso molecular del compuesto, ¿cierto? Entonces, el número de miligramos que tiene ese compuesto es 840 miligramos, ¿ya? Es decir, la ampolla, ¿no? Pero también vamos a ver que, pues, el peso molecular del compuesto del bicarbonato de sodio es que el sodio, su peso molecular es 23, el hidrógeno, su peso molecular es 1, del carbono, su peso molecular es 12, del oxígeno, su peso molecular es 16, pero como tiene 3 moléculas de hidrógeno, es 16 por 3, que es 48, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos 840 miligramos entre el peso molecular total del compuesto, que es 84, esto me sale 10 mil equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que en 840 miligramos de bicarbonato de sodio al 8,4% hay 10 mil equivalentes de bicarbonato. Entonces, ¿qué se concluye? Que en 10 mililitros de bicarbonato de sodio del 8,4% hay 10 mil equivalentes de bicarbonato, ¿no? Entonces, ¿qué se puede decir? Que un cc de bicarbonato de sodio del 8,4% hay un mil equivalente de bicarbonato. Es decir, si es que uno hace pues una regla de tres simples, sale uno, ¿cierto? Entonces, de ahí sale que un cc de bicarbonato de sodio trae un mil equivalente de bicarbonato. Entonces, si nosotros te piden o decides pasarle un bolo de bicarbonato, acá está el ejemplo. Tenemos el peso de un paciente que pesa 5,4 kilos, ¿no?
Entonces, si nosotros vemos que nuestro paciente pesa 5.4, tenemos que saber cuánto está nuestro nivel de bicarbonato en el AGA. En el AGA está en 7, ¿ya? Entonces yo decido pasarle el bolo de bicarbonato a mi paciente. Entonces lo decido pasar a 1 mil equivalente por kilo. ¿En qué lo puedo diluir? Lo puedo diluir en agua destilada, dextrosa o incluso cloruro. ¿Ya? Entonces, si en caso yo veo cuánto es, 1 mil equivalente por 5.4, porque es por kilo. Entonces sería 5.4 mil equivalentes, ¿no? Entonces yo sé que un cc de mi ampollita tiene 1 mil equivalente de bicarbonato. Entonces, por regla de 3 simple, ¿cuánto de bicarbonato yo le voy a dar? Porque ya saqué cuántos mil equivalentes tiene. Lo que necesito saber es cuántos mililitros se le va a dar. Entonces, haciendo regla de 3 simple, esto sería 5.4 por 1, entre 1 sería 5.4. Pero a veces pues no hay que ser tan exactos. Yo le puedo dar, porque recordemos que mi dosis es de 0.5 hasta 2 le puedo dar, ¿cierto? Entonces en bolo. Pero si es que mi dosis incluso sería un poco menos, que sería menos de 1, le podría dar 5 cc, ¿no? Entonces mi formulación, mi RP sería bicarbonato de sodio del 8.4%, 5 cc, y agua destilada 5 cc, pasar endovenoso 30 minutos, ¿no? Es decir, tendría que pasarle pues este compuesto en 30 minutos. Y como hemos visto acá, pues mi ampollita trae 20 mililitros. Entonces lo que tendría que hacer es pasarle la cuarta parte de la ampollita en 5 cc de agua destilada. Ahora, hay otras fórmulas. Ese ejemplo que hemos visto es en bolo. Es decir, yo paso mi bicarbonato en bolo como rescate. Sin embargo, si es que yo después de haber controlado con otro AGA, yo veo que mi paciente sigue con un bicarbonato de repente de 7, de 6.8, 6.9, ¿no? Entonces necesito dejar una dosis de mantenimiento, ¿ya? Entonces una dosis de mantenimiento lo puedo hacer con usar esa fórmula, que es 0.3 por el peso, por el bicarbonato deseado menos el bicarbonato real, ¿ya? Ahora, recordar que el bicarbonato deseado menos el bicarbonato real no puede pasar más de 10 mil equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, yo tengo mi bicarbonato que es 10, que es el bicarbonato real, yo no puedo poner que mi bicarbonato deseado sea 24, ¿ya? Claro, yo intentaría que mi bicarbonato fuera 24, pero si yo tengo mi bicarbonato en 10, 24 menos 10 es 14. Y no puede ser, esta resta no puede ser más de 10 mil equivalentes, lo máximo que puede ser es 10. Entonces, al momento de yo sacar con mi mismo peso de mi bebé, que es 5.4, sería 0.3 por 5.4 por 10, sale 16.2 mil equivalentes. Entonces, el paso 2 es calculas los mililitros de bicarbonato. Si sabemos que un cc trae 1 mil equivalente de bicarbonato, ¿cuántos cc trae 16.2 mil equivalentes? Sería 16.2 cc, ¿cierto? Entonces, esto que yo lo estoy pasando, primero lo paso al 50%, ¿no? Y ya después calculo mi velocidad de infusión, que normalmente hemos dicho que la velocidad de infusión es 1 mil equivalente kilo hora. Entonces nosotros vamos a ver, pues, que si es que nosotros tenemos, ¿no? Esta velocidad de infusión que es 1 mil equivalente por kilo, lo paso en 1 hora, necesito saber, pues, em, la cantidad, pues, de 8 mil equivalentes entre 5.4, ¿no? ¿Cuántas horas yo tendría que pasar esto, ¿no? O sea, este bolo que yo le voy a pasar primero, ¿no? Entonces, porque acá estamos haciendo como un mantenimiento, pero solo de 8 horas, ¿ya? Porque máximo se puede pasar en 8 horas, sí, ¿ya? O sea, pero también se puede pasar en 24, que ahora vamos a ver, ¿ya? Pero en este caso, si yo estoy diciendo que lo voy a pasar en 8 horas, primero tendría que pasar la mitad, que del 16 cc, como hemos dicho que tenemos que pasar, lo primero, 8 cc en dextrosa de 8 cc, ¿no? Esto lo paso en 2 horas y la otra mitad lo paso en 6 horas, ¿ya? Entonces, eh, y bueno, tenemos que tener cuidado con el tiempo de administración, ¿no? Entonces, esto es en relación a cómo lo dejamos. Por ejemplo, este ejemplo, lo que ya viene es cómo lo dejamos en nuestro líquido de mantenimiento, es decir, para 24 horas, ¿no?
Para 24 horas yo puedo hacer la misma fórmula, 0.3 por 5.4 por 10, 16.2 mil equivalentes, como habíamos dicho, 16.2, pero en este caso yo lo voy a preparar en mi frasco de hidratación, ¿no? O sea que yo acá tengo, aparte de la dextrosa que está en 1000 cc, tengo mi hipersodio, ¿no? Que en este caso yo no sé cuánto es que le voy a dar, porque recordemos que el bicarbonato de sodio también tiene sodio, ¿no? Y tengo mi hipersodio también. Entonces yo tengo que calcular bien esto, porque si no le voy a estar dando mucho sodio en mi preparación. ¿Ya? Entonces acá como dice, formular la preparación para 24 horas, dextrosa al 5%, 1000 cc, yo tengo mi hipersodio que es un Y y mi bicarbonato de sodio que es un X, ¿ya? Entonces, si yo tengo esto, lo que tengo que hacer es para calcular el X, se supone que yo tengo que darle 16 cc, ¿cierto? De bicarbonato en un volumen de 432 cc al día, ¿no? Entonces lo que yo tengo es, pero entonces, ¿cuánto debo colocarle el frasco de 1000 para que mi paciente reciba esa cantidad, ¿no? En mi frasco de 1000, yo lo que tengo que saber es cuántos cc le voy a dar, ¿no? Entonces, si 432 cc es de lo que me ha salido a mí, 16 cc es de lo de bicarbonato, entonces sería en este caso 37 cc lo que yo voy a dar de bicarbonato, ¿ya? Entonces, para calcular el Y, yo necesito darle a mi paciente una solución al 1 normal, es decir, que mi solución debe tener 140 mil equivalentes de sodio en el frasco de 1000. Como le estoy dando 37 mil equivalentes de bicarbonato, ¿no? En este caso, ¿qué aporta el bicarbonato de sodio? ¿Cuánto le debo dar? Entonces, si yo quiero, si mis 140 mil equivalentes, yo lo que quiero es que todo el frasco tenga 140 mil equivalentes, necesito saber cuánto le tiene que otorgar mi hipersodio. Entonces, tiene que otorgarle 103 mil equivalentes, ¿ya? Pero nosotros sabemos, pues, que un cc de hipersodio tiene 3.4 mil equivalentes, ¿no? Si yo divido 103 entre 3.4, me daría 30 cc de hipersodio, ¿ya? Entonces, yo ahí tendría que darle 30 cc de hipersodio. Entonces, como sabemos, pues el manejo de la alcalosis metabólica, en realidad el tratamiento de la alcalosis metabólica no precisa ningún tratamiento específico. Sí se debe corregir la causa subyacente y la depresión de volumen de potasio. Si existe una fuente exógena de álcali como bicarbonato, citrato, lactato, acetato, lo primero se debe hacer es suspender, ¿no? La fuente que puede estar exacerbando dicha alcalosis, ¿no? Y bueno, vamos a ver que el exceso de bicarbonato ya lo hemos visto cómo lo podemos calcular, ¿no? Se tiene que calcular el manejo de la cápsula subyacente, ¿no? Bueno, no sé si tienen alguna consulta, ¿no? Sí, estimados participantes, si tienen alguna consulta, alguna pregunta, pueden activar sus micrófonos para hacer la consulta directamente o también pueden escribirlo en el chat. Sí, si no hubiera consultas o dudas o participaciones, aportaciones de parte de las licenciadas que se encuentran en la sala, estaríamos continuando con el siguiente tema. Tienen la posibilidad de activar sus micrófonos para ustedes mismos y participar, o también en el chat como ya lo hemos hecho. ¿Cuál? Ha bajado. ¿Sabes todo lo que es respecto personal? Licenciada Alcántara.
Bien, creo que no tenemos consultas, no tenemos participaciones.